Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del ciclo sobre el papel de los expertos en el arbitraje internacional. Hoy tenemos una nueva sesión que creemos que será de utilidad para todos, titulada ¿Para qué sirven los careos entre peritos? Es, como siempre, un placer contar con su presencia. Agradecemos mucho a todas las personas que se han incorporado a esta sesión desde España y desde fuera de España. Y voy a presentar únicamente, muy brevemente, a la moderadora con la que contamos hoy. La moderadora es Carmen Martínez. Es una persona a la que probablemente la mayoría de ustedes ya conocen y que necesita muy poca presentación, pero contamos con una persona de enorme brillantez, a pesar de su juventud. Es alguien muy bien conocido en el mundo del arbitraje, tanto como en su papel como abogado, como árbitro internacional. Una persona que creo que puede ser un ejemplo para muchos porque inició su carrera en España, en la Universidad de Murcia, pero ha obtenido títulos en las facultades de Derecho tan importantes y tan conocidas como la Universidad de Columbia, el Colegio de Europa. Es ejerciente en este momento, además de en España, en Inglaterra y Gales y en Estados Unidos. Es socia de una firma muy importante como es Three Crowns y además en un mercado tan extraordinariamente exigente y competitivo como es el mercado de Londres, en cuya oficina ella está radicada. Tenemos la suerte de contar con Carmen también como presidenta del capítulo británico del Club Español del Arbitraje. Y podría contar muchas más cosas de ella, pero creo que no son necesarias. Con eso me parece que todo el mundo se hace una idea de que tenemos una moderadora de lujo a la que agradezco muchísimo que haya aceptado participar en este evento. Muchas gracias, Carmen, y ya te paso la palabra para que nos presentes a los invitados y organices este evento como a ti te parezca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, por la amable presentación. Permíteme que te dé especialmente las gracias por lo de la juventud, que ya estoy llegando a una edad en la que ese tipo de comentarios se agradecen. Como saben, hoy vamos a hablar de los careos o el hot tubbing. Es una práctica quizás cada vez más frecuente en arbitraje internacional. Nuestros expertos no lo contarán si es así o no, donde el tribunal arbitral, con participación más o menos activa por parte de los abogados, examina a los dos expertos presentados por las partes de manera simultánea, de manera conjunta. El careo puede tener muy distintas duraciones y muy distintos formatos. Y hoy lo que vamos a hacer durante nuestra sesión es examinar un poquito cómo están sucediendo estos careos en la práctica y sobre todo intentar debatir sobre si sí o no los careos son una buena idea y cómo mejorarlos en cualquier caso. Y para ello tenemos un panel de absoluta excepción. Primero tenemos a Miguel Ángel Berzal, socio responsable del Departamento de Forensics and Integrity Services de Ernst & Young en España. Miguel Ángel tiene experiencia de más de 10 años en la elaboración de informes periciales, en jurisdicciones civiles, penales, laborales, contenciosas administrativas y en tribunales arbitrales. Tiene experiencia además adicional previa de 20 años en auditoría y control interno y ha prestado sus servicios tanto en España como en el Reino Unido. Es miembro del Registro de Auditores Censores Jurados de Cuentas, inscrito en el Registro Oficial y en el Registro de Economistas Forenses. El doctor José Antonio García es socio de Bratel y director de su oficina en Madrid. Antes de llegar a Madrid, José Antonio estuvo en la oficina de Washington. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de consultoría económica, con especial énfasis en arbitrajes internacionales y litigación comercial, y ha testificado ante numerosos tribunales nacionales e internacionales, incluyendo el CIADI, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, bajo las reglas UNCITRAL, CCI, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIMA o la CAM. El doctor José Antonio García es además reconocido en la publicación Who's Who Legal en la edición de 2021, los apartados de Thought Leader, Energy Expert y Global Leader, Arbitration and Expert Witnesses.
Carlos Seoane Dopazo es el director técnico del área de forénsica en Capgemini Engineering. Carlos tiene una experiencia de más de 10 años en la realización de informes de experto en el ámbito de la construcción, ingeniería e infraestructuras, con especial relevancia en la práctica de delay y quantum, lo que le ha servido también para ser reconocido por el Who is Who Legal en esta práctica del 2018 y hasta la actualidad. Y por último, Manuel García Ayuso Covarsí, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla. Desde el 2004, Manuel es además socio director de Ayuso, Lainez y Monterrey, una firma especializada en la prestación de servicios forenses en materia de economía financiera y contabilidad, fundada y dirigida por catedráticos de universidad en este área de conocimiento. Manuel ha sido miembro del Technical Expert Group del European Financial Reporting Advisory Group de la Unión Europea, así como asesor del Banco Mundial y de la CNMV chilena, y ha participado además como experto forense en más de 50 procedimientos arbitrales. Bueno, pues sin más dilación empezamos entonces con nuestro panel del día de hoy, y quizás para entrar un poco en materia, una primera pregunta de situación. En vuestra experiencia, ¿cómo de frecuentes son los careos? Carlos, empezamos por ti. Venga, vamos a ello. A ver, yo diría que en mi experiencia, y he tenido la oportunidad también de comentarlo con compañeros de Capgemini, no es que sea excesivamente frecuente. Diría que en torno a un 30%, 3 de cada 10 procedimientos nos demandaron la realización de un careo, dejándolo así en breve. Miguel Ángel. Pues, en mi caso prácticamente igual, con un pequeño matiz, y es que muchas veces se anuncian los careos, pero luego al final no son necesarios, ¿no? Pero vamos, sí que yo creo que está entre el 20 y el 30%, no más. José Antonio, ¿una experiencia distinta por tu parte? No, la verdad es que estoy de acuerdo que se vienen anunciando más de lo que se anunciaban en el pasado, pero en la realidad práctica el número de careos a las que me tengo que enfrentar sigue siendo una muy pequeña cantidad de los casos en los que trabajo. ¿Y Manuel? Sí, cuando hablamos por primera vez de la celebración de esta sesión, yo había tenido, curiosamente, 3 experiencias recientes, en 2 de las cuales sí había habido careos. Sin embargo, en las 3 siguientes se anunció y no lo hubo. Por tanto, coincido en que, a pesar de que el tribunal se suele reservar esta posibilidad, en muchos casos, en la gran mayoría, finalmente no termina ocurriendo. Bueno, un 20-30% ya es un porcentaje importante, me parece, de los casos. ¿Creéis que hay diferencias en frecuencia según que estemos, por ejemplo, en arbitrajes en el mundo del civil law, en el mundo anglosajón, o según el tipo de peritaje del que se trate? Quizás si hay un árbitro único o estemos frente a un tribunal de 3 árbitros. Miguel Ángel, empezamos por ti esta vez. Pues mira, a mí me ha ocurrido de todo. En cortes arbitrales internacionales, sí, de un solo árbitro, pues sí que ha habido careo, y luego en tribunales de 3 árbitros no te han solicitado. O sea, yo creo que no hay ninguna norma establecida ni ningún patrón que se pueda seguir, ¿no? No sé qué dirán mis compañeros, pero yo no he visto ningún patrón. Manuel. Fíjate, yo tengo la sensación de que, y quizá es por una visión muy parcial, pero como en las últimas ocasiones me ha ocurrido, tal vez el árbitro único, al tener menos apoyo en otros 2 colegas, puede sentir que esta herramienta potencialmente puede resultar más útil y utilizarla, porque al final es una herramienta que el tribunal o el árbitro único tienen, para suplir con un intento de interrogatorio por su parte muy dirigido esa soledad o ese vértigo que le puede dar ser árbitro único y no tener otros 2 colegas cuyos puntos confrontar, ¿no? O sea que quizá he tenido más frecuencia de careos con árbitros únicos que con tribunales, ¿sí? José Antonio, entre arbitrajes de civil law y de common law, ¿hay diferencias en la utilización del careo? Yo no percibo grandes diferencias. Me da la sensación que las diferencias más responden a la dificultad de los casos, a si ex ante la programación de todo la ratificación ha dejado espacio suficiente para que se produzca este careo. Es habitual que en nuestro caso los peritos vayan siempre en el último momento, en el último segundo de todo el proceso de la ratificación, y cuando llega el momento de la posibilidad del careo,
ya todo el mundo tiene muchas ganas de acabar y cerrar, ¿no? Si encima de eso las cosas se han ido alargando en el tiempo, pues uno tiene la sensación de que a pesar de que podría haber sido útil, en muchas circunstancias no se produce, pero no soy capaz de definir un patrón claro, ¿no? Carlos, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Por ejemplo, ¿tú percibes que en el área de la construcción, ingeniería, etcétera, somos especialmente proclives a los careos? No diría tanto que por el área de la construcción, pero sí en mi caso discrepo un poco de lo que comentaba antes José Antonio al respecto de temas donde hay árbitros anglosajones, al menos en el ámbito del cálculo de delays. Ahí sí que yo diría que en un 90% de los casos se anunció careo, de los que yo estuve involucrado, y se acabó haciendo en un 70% más bien un joint examination en diferentes versiones, pero sí es cierto que en esos casos ya no solo digamos que estén adscritos a civil law, sino también aquellos casos en los que, estando escritos a derecho continental, el árbitro es de origen anglosajón. Yo creo que me dio la impresión, y a lo mejor no es representativo mi único ejemplo como una tendencia, pero sí que parece que hay una especie de formularia en árbitros expertos en construcción ingleses o de origen británico a tener tendencia a plantear joint examination en diferentes modalidades. Al menos en mi experiencia está siendo así, desde luego. ¿Cómo se están desarrollando estos careos? ¿No? ¿Hay un formato que es el más usado o realmente depende mucho de cada caso concreto? Y empezamos, Manuel, por ti. Pues yo he visto de todo y difiere en función también de cuáles sean las experiencias previas que los árbitros y los abogados hayan tenido o de los condicionantes del procedimiento. Hemos tenido de todo, careos en los que hay una serie de preguntas directas por parte del tribunal o precedidas o no de preguntas por parte de los abogados. A veces el tribunal dice, no, el careo es solo para mí, ustedes ya han tenido su ocasión de hacer el cross y ahora las preguntas las hacemos nosotros. Otras veces pues hemos tenido primero un cross y luego incluso en el propio careo primero preguntas de cada representante legal que van contestando en el orden tradicional los peritos. Y también hemos tenido la típica situación en la que te proporcionan las preguntas para que te encierres y contestes con o sin participación o posible influencia de abogados. Así que el menú es tan extenso y las preferencias de los abogados tan diversas o de los árbitros tan variopintas que vemos de todo. Quizá lo más frecuente es el tradicional, abogados preguntan y luego pregunta tribunal, ¿no? José Antonio, ¿una experiencia distinta por tu parte? No muy distinta. Así que en mi caso, casi todos los casos a los que me he enfrentado han sido los más tradicionales, es decir, preguntas únicamente por parte del tribunal directas hacia los dos peritos económicos, a veces con la posibilidad de responder a lo que haya respondido tu colega y a veces no, solo hay una posibilidad de responder con la buena o la mala suerte de ser el primero o el segundo en responder. Y sí que tuve una experiencia que al menos a mí me parece diferente, pero fue tremendamente útil, en la que en un caso determinado el tribunal decidió mandar a los peritos a casa a descansar, porque había sido un tribunal bastante duro y bastante largo. Formuló las preguntas a los peritos, nos mandó de alguna manera a secuestrarnos sin tener contacto con los abogados y nos dio la oportunidad de responder al día siguiente. Y entonces hubo una sesión única solo del careo. Y posiblemente debo reconocer que es quizás la sesión más útil a la que me he enfrentado. Carlos, por tu parte. Bueno, yo creo que por no llevarle siempre la contraria a José Antonio, ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó él. A mí debe ser un poco influenciado también porque la mayor parte de los careos en los que nos vimos involucrados nosotros están relacionados con temas o en los que estaban involucrados árbitros británicos. Lo más habitual es joint examination con preguntas planteadas por parte del tribunal y habitualmente con posibilidad de repregunta. Pero sí es verdad que yo me he visto en un par de ocasiones en la situación en la que decía José Antonio y me parece sin duda lo más útil para lo que al final entendemos que puede valer el careo, que es para, digamos, hacer el tema más estrecho, ¿no? Y colaborar a la hora de un mejor entendimiento por parte del tribunal.
Miguel Ángel. Pues mira, en mi caso es un poco una mezcla de todo, ¿no? Lo más habitual que me he encontrado es que sea el propio tribunal el que te haga las preguntas cerradas y en algún caso, los menos, que permita repreguntar a los abogados de las partes. Pero sí que en algún caso me he encontrado que el tribunal ha dejado, digamos, a los árbitros, perdón, a los abogados de las partes el que hagan las preguntas primero a un perito y luego al otro perito. Y el tribunal simplemente ha estado escuchando. Se me ha encontrado ambos casos. Y a este respecto no sé lo que os parecerá, pero es verdad que por parte de los abogados a veces somos un poco reticentes a dejar en manos del tribunal arbitral el control del careo. Ahora hablaremos sobre si sí o no eso es una buena práctica. Pero una repregunta al hilo de lo que decíais, me parece que eras tú, José Antonio, y decías, bueno, según se tenga la buena o la mala suerte de ser el primero en contestar, ¿es buena o mala suerte ser el primero en contestar? Pues depende, como digo, a mí particularmente me parece más justo el que si eres el primero en contestar tengas una posibilidad de rebatir la respuesta de tu colega que está trabajando para la parte contraria, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que me gusta la posibilidad de que sea más que un careo, casi una conversación, digamos, en el que al menos hay una posibilidad de plantear una situación, escuchar al perito de la parte contraria y al menos hay una posibilidad de volver a rebatir esa pregunta. Si no hay esa posibilidad de una segunda ronda, digámoslo, pues casi prefiero ser el último, porque tengo más información para responder. Carlos, me parece que no estás de acuerdo. No, al contrario, yo es que creo sin duda que es mala suerte contestar primero, vamos. Yo tuve un par de experiencias en ese tipo de careo en el que, digamos, tienes una única posibilidad de responder y en una de las ocasiones argumentamos nuestra respuesta, intentamos aclarar, contestamos todo pues lo mejor que pudimos para beneficio del tribunal y por el compañero de la contraparte planteó argumentos ex novo que no estaban en los informes, sin referencias a documentos y al final es que eso es lo que queda sobre la mesa, casi parece que es lo último que se dice y tú te quedas ahí comiéndote las entrañas, intentando poder contestar a los argumentos que se han planteado y para mí la experiencia fue súper desagradable, vamos, en ese caso. No, pero entonces estamos de acuerdo, Carlos. Yo sí, estoy de acuerdo contigo que prefiero ser el segundo. Si no hay posibilidad de contestar, prefiero ser el segundo. Claro, yo creo que estamos de acuerdo. Yo es que entiendo el careo casi como dices tú, como un debate, ¿no? Que se permita llegar a ciertos niveles de profundidad técnica que a veces no pueden alcanzarse durante el cross-examination, porque al fin y al cabo quien suele estar realizando ese tipo de cross-examination es alguien que puede tener cierta experiencia en aspectos técnicos, pero al final no deja de ser un experto en temas jurídicos, ¿no? Y alcanzar ese nivel de profundidad que puede alcanzarse en una conversación con alguien con tu misma formación y capacidades, yo creo que, vamos, no es comparable, ¿no? Miguel Ángel, Manuel, una opinión distinta porque uno podría también pensar que ir el primero te permite un poco plantear el debate en los términos que a ti te interesa, ¿no? Y que en ese sentido no es mala idea, sabiendo también quizás, o por lo menos en mi experiencia práctica, que si uno intenta de verdad responder a lo que ha dicho el otro experto prometiéndole al tribunal que va a ser muy breve y muy focused en su respuesta, seguramente le dejan. Manuel, ¿qué te parece? Sí, los árbitros tenéis una preocupación que se os percibe nada más os sentáis en la sala de audiencias, que es garantizar que las partes se sienten escuchadas. Hay partes que tienen una gran necesidad de ser escuchadas, que trasciende con mucho lo que cualquier ser humano normal pensaría que es suficiente, pero hay partes que nunca tienen suficiente. Entonces, yo he visto árbitros extraordinariamente complacientes y si tú a un árbitro con educación y es cierto tacto le haces ver que hay una cuestión mínima que tienes que apuntar, hombre, garantizando que no se va a extender el debate hasta límites insostenibles, lo habitual es que los árbitros seáis permisivos y garanticéis ese derecho de las partes a ser escuchados. Por tanto, yo suelo encontrar facilidad cuando lo pido y que me permitan añadir alguna cuestión, siempre que, como decía Carlos, no implique introducir elementos novedosos en el debate, cosa que evidentemente el abogado contrario entiendo que le llevaría a poner el grito en el cielo en ese caso, ¿no?
los que yo he visto. Sobre todo porque no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo he visto varias experiencias también en las que el árbitro formula la pregunta, uno de los expertos tiene la oportunidad de responder y entonces la segunda pregunta al otro experto es ¿está usted de acuerdo? Lo cual acota mucho, por así decirlo, la posibilidad del segundo experto de introducir elementos adicionales, ¿no? Miguel Ángel, ¿qué te parece a ti? ¿Primero o segundo en contestar? Yo siempre prefiero segundo. Te digo porque es un tema de la información es poder, ¿no? Y el que responde segundo ha escuchado al primero. Y esa opción que dice Manuel de réplica, pues no es 100% segura. No, entonces, ante esa duda, yo prefiero siempre ser el segundo. Muy bien. Bueno, ¿os gustan los careos? Aquí entramos un poco en el kit de la cuestión, ¿no? ¿Os parece un ejercicio útil? Y os pido que me contestéis un poco casi en términos absolutos y vamos a entrar en las matizaciones y en las explicaciones de qué es lo que más nos gusta del ejercicio y qué es lo que menos enseguida. Carlos, empezamos por ti. ¿Te gustan? Bueno, pues como soy gallego te tendré que decir que depende, ¿no? Porque al final esto es un tema de matices y depende mucho de cómo se lleven a cabo. Si estamos hablando de que voy a tener que hablar primero, como habrás oído ya en la conversación anterior, pues no me va a gustar tanto. Si estamos hablando de mantener un diálogo fluido y respetándonos entre lo que estamos diciendo entre los compañeros, pues ahí sí que me gustan y sí ayudan al tribunal sobre todo, vamos. ¿Te parece que en la mayoría de los casos los careos es un ejercicio útil en aras a ayudar al tribunal? En los que yo me he visto involucrado, quitando ese par de ejemplos de los que habíamos hablado, yo creo que sí resultó útil para el tribunal. Miguel Ángel, ¿te gustan? ¿Son útiles los careos? Yo creo que son muy útiles y muy necesarios, sobre todo para el tribunal arbitral. Para nosotros los peritos depende de en qué posición estés. Si estás en la posición, digamos, fuerte o eres más débil. Si estás en la posición fuerte, quieres el careo sí o sí. Si estás en la posición débil, pues vas a pasarlo realmente mal. Eso es así, claro. Pero vamos, para el tribunal creo que le ayuda muchísimo. Manuel. A mí me gustan. Yo creo que el formato de arbitraje con presentación inicial por parte del experto o interrogatorio cruzado solo, con alguna oportunidad de repregunta y luego directamente a careo previa preparación por parte de los árbitros es un formato ideal. Siempre que sea necesario el careo porque hay temas que no han quedado suficientemente aclarados en esos interrogatorios, ¿no? Y a raíz de la primera conversación que tuvimos, he tratado de ver qué se había dicho en los foros académicos y profesionales y todas las encuestas o todos los cuestionarios, todos los estudios que he visto coinciden en señalar que árbitros, abogados y expertos, por este orden, más los árbitros y jueces, algo menos los abogados y algo menos los expertos, consideran que es una herramienta fundamental muy útil y que reduce, aclara temas, centra las cuestiones y reduce tiempo de vistas, ¿no? José Antonio. Me gustan los careos, me gustan mucho los careos. Estoy de acuerdo en que me gustan más si tengo una posición más fuerte, me gustan menos si tengo una posición o percibo que hay una posición más débil, pero en términos generales me gustan. ¿Me parece útil? Bueno, me parece que en teoría puede ser útil. Lo cual no significa que tengan que ser necesarios. Comprendo perfectamente situaciones en las que el tribunal no los necesite, si las cosas las tiene muy claras y el caso lo tienen ya decidido en ese momento. Pero desde el punto de vista teórico, la mera posibilidad de que exista un tiempo dedicado al careo, en teoría, me parece tremendamente útil. Fijaros que varios de vosotros en vuestras respuestas habéis aludido al hecho de que os gustan más los careos cuando tenéis la posición fuerte, lo que nos sugeriría un poco que una de las virtudes de los careos es de hacer aflorar la fortaleza de un caso, ¿no? ¿Es este el principal aspecto positivo de los careos? O sea, que me decís si en general os gustan los careos, ¿cuáles son los buenos aspectos de los careos? ¿Por qué os gustan? Y empezamos, Miguel Ángel, por ti. El tema es cuando en la propia ratificación, obviamente tú eres el experto, el abogado no es tan experto en la materia, económica o en el caso de Carlos en ingeniería, y entonces estás, tú en una posición muy ventajosa.
¿Qué es lo que ocurre cuando llega el careo? En el careo te encuentras con otro perito que tiene las mismas capacidades técnicas que tú. Entonces, a lo mejor esa respuesta que has dado en la ratificación no la puedes dar ahora porque te la van a rebatir fácilmente. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en esa respuesta y si tienes una posición fuerte, pues vas a dar la misma respuesta. Pero si tienes una posición débil, te vas a cuidar mucho de que no te la tumben porque quedas fatal, obviamente, justo en el momento en que se están tomando decisiones por parte del tribunal, ¿no? Manuel. Pues yo creo que si las partes han hecho bien su trabajo y el tribunal también, el careo ayuda a centrar la atención en las cuestiones críticas, ayuda a clarificar delante del tribunal en directo, sin posibles burladeros, los temas sobre los que hay discrepancia y se puede entrar hasta el fondo en los temas. Como decía Miguel Ángel, con una interlocución altamente cualificada, donde el abogado ya no tiene desventaja frente al experto por no dominar su terreno. Con la posibilidad que comentaba antes José Antonio, eso se acrecienta o se realza, porque si el experto puede preguntar al otro, en un momento puede someter a contradicción en el propio acto lo que en ese momento está diciendo el otro. Yo creo que reduce en ese sentido el sesgo que a veces existe o puede existir en algún enfoque o en algún planteamiento de algún dictamen. Además, creo que facilita para los árbitros el proceso de toma de decisiones, porque les da mucha información y en ese sentido, pues también incluso puede ahorrar tiempo y desde luego una cosa que para mí pues puede tener grandes ventajas o grandes inconvenientes es que reduce parcialmente el control que los abogados ejercen sobre parte del procedimiento. Y ahí me has dado, Manuel, y ahora hablaremos un poquito más del tema, pero antes, José Antonio, dime, ¿cuáles son los aspectos positivos de los careos? Y permitidme que haga una repregunta a este respecto, porque uno de los comentarios que nos hace Miguel Ángel es, claro, hay que tener cuidado con lo que se dice en un careo porque enfrente tienes al experto que tiene la misma pericia técnica que tú, ¿no? Entonces, o sea, ¿realmente funciona el careo un poco como un mecanismo de autorregulación del experto también? No, en definitiva, totalmente de acuerdo. Desde luego. En eso es evidente que tener al perito de la parte contraria delante de ti te limita de alguna manera o te hace menos valiente, pongámoslo así. Más incluso cuando esos careos son físicos. Si son online, pues en menor medida. Todos nos sentimos más valientes cuando estamos lejos y delante de una pantalla y menos cuando estamos en el cara a cara. Y en definitiva, es una de las grandes ventajas del careo. Simplemente quiero decir que hemos reseñado mucho el hecho de que el careo ayuda a aquel que tiene la parte más fuerte. También es verdad que el careo ayuda mucho al perito que tiene una habilidad mayor de pensar en tiempo real. Y eso a veces es bueno para el cliente y a veces es malo. Es decir, a lo mejor tienes una posición muy fuerte, pero tu perito no es tan bueno en lo que es la discusión a tiempo real. Y entonces en ese caso hay un trade-off, ¿no? Porque yo he visto muchísimas veces, Carmen, a veces has dicho, lo que has dicho antes, que a veces los abogados nos gusta tanto porque perdéis control. Yo no lo tengo tan claro. A mí me parece que he visto a muchos abogados que en circunstancias el mismo abogado prefiere el careo precisamente porque tiene un abogado que es, digamos, más hábil en la discusión cara a cara y en la discusión en tiempo real, y ese mismo abogado en otras circunstancias ha intentado evitar todo lo posible el careo, pues porque o no tiene un caso tan fuerte o simplemente porque su perito considera que es más débil en esa situación de cara a cara en tiempo real. Carlos, ¿cuáles te parece a ti que son los aspectos positivos de los careos? Bueno, pues en línea de lo que comentaron los compañeros, yo creo que veo dos utilidades principales. El primero, ayudar a estrechar, ¿no?, el conflicto, ¿no? Y si después de haber presentado todo el mundo el caso permanecen o se puede estrechar a determinadas preguntas concretas que en el plano técnico podemos dar cierto apoyo al tribunal para un mejor entendimiento, yo creo que esa es la primera utilidad, y siempre que haya un diálogo y una opinión intercambiada entre dos, yo creo que va a ser útil. Y después, sin duda, para mí, que es casi, yo diría que el motivo por el que en mi impresión se plantean más careos es para determinar si hay o no expertise en los dos expertos, es decir, ver si
alguien tiene una capacidad dialéctica de respuesta o de preparación, o ya lleva hechos 100 cross-examination y sabe ya por dónde escaparse, pues a lo mejor le cuesta más escaparse cuando está entablando un diálogo igual a igual con otro, y al final, pues yo creo que es para esos dos aspectos, por uno, por otro, por ambos, es por lo que yo creo que el careo puede ser útil. Vamos, evidentemente estoy de acuerdo que si tienes una postura complicada, pues tendrás que tomar low profile y pues torear la situación como puedas, y si tienes pues una postura robusta, pues sales con todo, ¿no? Pero al final hemos venido a jugar, ¿no? Una vez que te metes ya estás. Sí, fijaros que varios de vosotros habéis mencionado la capacidad dialéctica del experto y cómo eso puede jugar a efectos del careo. A mí me parece, y por favor decidme si no estáis de acuerdo, pero a mí me parece que la capacidad dialéctica del experto casi que es más relevante en un ejercicio de cross-examination en el cual te estás defendiendo frente al abogado contrario, que como vosotros decís, no tenemos el mismo nivel de conocimiento que vosotros lo tenéis, que en un careo, porque en un careo al final el tener ese otro experto que hace de contrapeso hace que pese más un poco pues la fuerza de los argumentos que no esa habilidad dialéctica que al final solo puede llevar hasta donde puede llevar, es decir, que puede ser más eficaz en una cross-examination que en un careo. No estáis de acuerdo conmigo algunos de vosotros, creo. A ver, yo creo estoy que... totalmente de acuerdo. Perdona. Ay, perdona, Carlos. Sí, nada, sí. Disculpa tú. Continúa, por favor. Bien, no, yo estoy de acuerdo contigo, Carmen. Es decir, cuando te hacen las preguntas, sobre todo el abogado de la parte contraria, pues obviamente tratar de defenderte y tratar de defenderte, digamos, poniéndote, digamos, en una posición defensiva, tratando de siempre diciendo las cosas como debes, pero haciendo un poco de teatro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el careo esto no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque tienes a la otra parte que tiene un perito que está en las mismas condiciones técnicas que tú, en teoría. Entonces, tienes que andarte con mucho cuidado, como decía antes. Yo creo que esa puesta en escena puede servir en la parte, digamos, de las respuestas a los abogados, pero no tanto en el careo. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Carlos, querías apostillar algo. Sí, yo creo que realmente la capacidad dialéctica es útil y es fundamental en los dos casos, porque al final el interlocutor sigue siendo el mismo. Aunque estés discutiendo con el compañero, a quien tienes que llegar, ¿no? Y con quien tienes que empatizar en el discurso es con el árbitro en este caso. Y al final, si sabes un montón y estás a un nivel técnico elevadísimo, pero no eres capaz de transmitir los conocimientos al nivel de quien te tiene que entender, al final estás en un problema de que quien está viéndolo desde fuera está viendo pues como si fuese una película en griego, ¿no? No entiendes nada. Entonces yo creo que en ambos casos es importante. A lo que ayuda, a mi entender, el careo, es a que no solo valga la capacidad dialéctica, sino que además tengas que recular, ¿no?, en determinados aspectos, y en caso de que tengas una postura más controvertida o que ante las preguntas del compañero no te arranques a escaparte de la misma manera que lo puedes hacer ante un cross-examination de un letrado, ¿no? José Antonio, me parece que estabas de acuerdo con Carlos. Estoy de acuerdo, Carlos. Me parece que la capacidad dialéctica y los argumentos son tan útiles en tu cross con el abogado de la parte contraria como en el caso de las preguntas de los árbitros. Y me he encontrado situaciones en las que las preguntas de los árbitros son incluso más duras que las propias preguntas del abogado de la parte contraria. Ya no ni siquiera las preguntas de tu propio colega, ¿no? Entonces yo creo que pensar que una vez que has acabado las preguntas del abogado de la parte contraria, el juego ha finalizado y bajar las manos es siempre muy peligroso, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que la capacidad dialéctica siempre te ayuda, sin ninguna duda. Y lo único que digo es que a veces esa capacidad dialéctica no coincide con el que tenga los mejores argumentos o el que estés defendiendo el lado más justo. Y por eso a veces tiendo a pensar que un Joint Expert Report que te da el tiempo de pensar y que no pondera en tanta valía la capacidad dialéctica en tiempo real, a veces es más justo, ¿no? Pero tampoco son
son dos situaciones que no puedan ser complementarias. Me parece que una no evita la otra. Y precisamente hablaremos en un momento del formato ideal de los careos, pero Manuel, no sé si quieres tú apostillar algo a esta pregunta antes de... No, más allá de decir que los tres señores que han hablado antes que yo deben tener muy difícil encontrar a alguien con más capacidad dialéctica que ellos y se están aquí diciendo que puede que lo haya, oye, pues creo que son muy modestos. Perfecto. Bueno, formato ideal de careo, ¿cuál es, según vosotros? ¿Preguntas hechas en el mismo momento del ejercicio por el tribunal? ¿Preguntas hechas con antelación y planteadas con antelación por el tribunal que en el sentido un poco que José Antonio comentabas darían un poco de tiempo a los expertos para pensarlas, pero con secuestro? Y seguro lo saben todos ustedes, pero bueno, el secuestro es la práctica según la cual a los expertos no se les permite desde el momento en el que se le han formulado las preguntas o han empezado a testificar, pues discutir sobre el caso con los abogados de la parte con la parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese formato ideal de careo? ¿Preguntas hechas en el mismo momento por el tribunal, con antelación pero con secuestro, con antelación pero sin secuestro, precedidas por ejemplo por el joint report que nos comentaba José Antonio? ¿Qué es lo que más os gusta en cuanto a formato? Y empezamos por Manuel. Mira, cuando los dictámenes que se aportan al procedimiento consisten en una cuantificación de daños, por ejemplo, por parte de un experto, y el trabajo fundamental del otro ha sido rebatir lo que el primer experto dijo, la discusión ya está muy centrada en si tiene consistencia o no el planteamiento del primero y si son, por tanto, legítimas o no las críticas del segundo. En ese sentido, cualquier pregunta que pueda hacer el tribunal, o la mayor parte de las preguntas que pueda hacer el tribunal en el careo, deben estar ya dirigidas a dirimir o a tratar de esclarecer aquellas concretas cuestiones que no se han puesto todavía negro sobre blanco muy claro en el procedimiento. Cuando las preguntas que te hacen son muy concretas y no requieren una elaboración o un análisis sosegado o unos recálculos por parte de los expertos, yo no veo ningún inconveniente en que sea casi por sorpresa. Oiga, pónganse ustedes aquí, le planteamos las cuestiones y aclárennos ahora aquello en lo que ustedes parece que tanto discrepan. Yo creo que si las preguntas requieren o las respuestas requieren una elaboración mayor, no en el plano conceptual, pero sí en la elaboración de algún argumento y de su apoyo en algún cálculo, creo que es conveniente que te las den con antelación, que te dejen un tiempo, y en ese sentido yo prefiero el secuestro porque se garantiza que en ese proceso no hay influencia ninguna de ningún tercero sobre el criterio técnico del experto, ¿no? Que por otra parte entiendo que el experto salvaguarda en todo lo que puede, o sea, pero lo prefiero así. José Antonio, ¿coincides con Manuel? Estoy de acuerdo con Manuel, Mi respuesta iba a ir por otro camino casi, pero acabando en lo mismo, ¿no? O sea, lo primero que pensé es que va a depender mucho de si la idea del tribunal es que haya un careo y además luego un post-hearing con un joint expert report, en cuyo caso pues seguramente lo más sensato es que el careo sea preguntas rápidas, concretas y que no necesiten mucha preparación porque ya tendrás tiempo para responder a las otras preguntas. Pero si no va a haber un post-hearing y esas preguntas son relativamente complicadas y que te pueden pillar un poco de sorpresa, sí que me gustaría que te dieran un poco un tiempo, no sé si hasta el día siguiente o a lo mejor simplemente es formular las preguntas, váyanse 15 minutos y piensen la respuesta y nos volvemos a sentar todos juntos, pero sí una capacidad un poco para responder, porque muchas veces necesitas ver los documentos, a veces la respuesta no es tan fácil, ¿no? Y entre con y sin secuestro, ¿tú también eres partidario del sin secuestro mejor? Yo soy partidario de con secuestro. Entiendo el temor de los abogados y entiendo el temor del cliente a que el caso se le vaya de las manos, pero me estás preguntando a mí como perito, no como cliente ni como abogado. Carlos, por tu parte, ¿cuál es tu formato preferido? Y antes de que nos contestes, permíteme decir simplemente al público, recordarles que en cualquier momento estamos a su disposición para responder las preguntas que quieran. Si quieren, pueden formularlas a través del chat y las iremos incorporando al debate. Entonces, Carlos, decía,
¿cuál es tu formato ideal de careo? Yo, si el objeto es aclarar aspectos técnicos en los que hay controversia entre los expertos, creo que lo mejor es preguntas anticipadas con secuestro, y si puede ser de un día para otro para poder cenar tranquilo una noche durante las vistas, pues mejor que mejor, ¿no? Pero al margen de eso, si estamos hablando de que lo que se pretende es, digamos, poder determinar si hay o no pericia en ambos casos, si el objeto del tribunal es ese, yo creo que en ese caso es mejor hacerlas casi por sorpresa, ¿no? Y ahí pues un poco se evalúa cuál es la capacidad de cada uno. Pero vamos, mi preferencia sería con secuestro y con preguntas anticipadas. Miguel Ángel, por tu parte. Pues mira, yo para ser la nota discordante, ¿no? Lo más habitual que yo me he encontrado es que sean preguntas directas del tribunal. Normalmente son preguntas que son las preguntas clave del caso, o sea, no te van a pillar de sorpresa en la mayoría de los casos. Pero como bien ha dicho Carlos, creo que ha sido Carlos, si es una pregunta muy técnica y que necesite de documentación y demás, vale, que te den tiempo para prepararla, pero a mí no me preocupa el que sea con o sin secuestro. O sea, cuanto más personas estén contigo para trabajar la respuesta, al final el responsable de la respuesta eres tú. Tú tienes que ser lo suficientemente independiente, pero cuanto más personas puedan estar al lado tuyo ayudándote, yo no lo veo mal, sinceramente. Lo más frecuente, el formato que más frecuentemente encontráis, pregunta así espontánea por parte del tribunal, ¿verdad? Sí, sin ninguna duda. Sí, en mi caso. Bueno. Es que siempre hablamos los últimos y los arbitrajes algunos son muy largos y llegamos al final de la semana y todo el mundo se quiere volver a su casa, salvo los americanos que retienen a José Antonio hasta el sábado. Y bueno, pues intentan hacerlo corto y muy directo, muy eficiente. Así que suelen ser cortos y en el acto, sin secuestro. Y de hecho, no sé si os ha pasado mucho, pero yo sí que he tenido algún que otro arbitraje en el que la propuesta por parte de las partes era cambiar un poquito el orden y no dejar a algunos de los expertos para el final, porque se entendía que eran realmente parte clave de lo que iba a dilucidarse en el arbitraje y que por tanto correspondía tener el máximo tiempo posible, incluido para el careo. Pero bueno, nos alejamos un poquito del tema del careo, pero sin duda algo muy a tener en cuenta. Vamos entonces ahora con las partes negativas de los careos, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que deberíamos de cambiar, si se puede cambiar? Carlos, empezamos por ti. Bueno, yo creo que ya un poco anticipábamos en anteriores respuestas el hecho de que no se permita entablar un diálogo, ¿no? Y que sean turnos de respuesta marcados. Para mí es algo que a mí personalmente no me gusta, y creo que fue José Antonio el que habló antes de los careos en la nueva modalidad virtual de los hearings, y yo creo que me da la impresión de que no funciona tampoco. Falta esa visceralidad, ¿no? De verse el uno al otro y de estar en la pelea en el buen sentido, y yo creo que eso creo que no acaba de funcionar, vamos, bajo mi punto de vista. Sí, yo creo que efectivamente la modalidad del careo ha sido una de las más afectadas por la virtualidad de las audiencias, porque sí que es verdad que le resta un poquito de naturalidad a ese intercambio y de fluidez en ese diálogo, me parece. Miguel Ángel, ¿qué es lo que a ti no te gusta de los careos? Y coincides con lo que nos decía Carlos también. Bueno, a ver, en mi caso, normalmente la pregunta que te hace el árbitro es una pregunta bastante clara, bastante concisa. Entonces tú tratas de responder lo más claro posible, el otro perito responde, pero a mí el problema me surge cuando entran los abogados de las partes. Empiezan a repreguntar y muchas veces lo que ocurre es que se vuelve a repetir otra vez la ratificación que has hecho en la fase inicial. Y llega a la misma conclusión de duda, y yo veo muchas veces las caras de los árbitros como diciendo otra vez el mismo problema. O sea, yo creo que ahí es donde está. Yo entiendo perfectamente a los abogados que tratan de defender a su cliente y lo hacen muy bien, ¿no? Pero para dar claridad, pues creo que ese aspecto genera un poquito de ruido. Sí, bueno, en defensa del gremio de los abogados diré que a veces
conviene que ciertas cosas queden claras y otras veces conviene que otras queden claras también, digámoslo así, ¿verdad? Manuel, ¿cuáles son los aspectos que no te gustan de los careos y qué es lo que según tú podríamos cambiar? Pues a mí en general me gustan. Creo que es una herramienta potente al alcance de los tribunales y que bien utilizada se puede suplir casi cualquier aspecto negativo. A veces tengo la sensación de que son excesivamente fugaces, porque, como decía, es lo último de lo último ya en el procedimiento. Y en ocasiones alguno de los árbitros no interviene lo suficiente porque pues realmente, como me decía aquel árbitro aquella vez, después de preguntarme sobre un informe, oye, ojalá hubiera yo entendido este informe tan bien como lo entiendo ahora el día de la vista, ¿no? Pues porque hay muchos matices en los que los árbitros todavía no son capaces de profundizar justo antes del interrogatorio. Entonces se queda corto porque hay cuestiones que no llegan a aflorar. Pero a mí es un esquema que me gusta mucho y que creo que potencialmente es muy útil y ojalá fuera más frecuente. José Antonio. Pues un poco como Manuel, me gustan los careos en términos generales. Lo que no me gusta es que siempre acaban siendo 5 o 10 minutos el último día, en el último segundo, y tienes un poco la sensación, que muchas veces es explícita, en que uno de los árbitros acaba diciendo, pues me hubiera gustado hacer 7 o 8 preguntas más, pero es que ya no nos queda tiempo, ¿no? Y esa sensación te deja un poco pues con la sensación de que esto no debería ser tan difícil ser capaz de manejarlo de una manera un poco más eficiente. Otra cosa que no me gusta, que es una especie de pseudo careo, pero sin la posibilidad de que estén los dos peritos, es situaciones en las que después de tu testifical los árbitros se dedican a hacer preguntas al perito que tienen enfrente sin darle la posibilidad al perito de la forma contraria de responder a esas mismas preguntas. Esto lo considero tremendamente injusto, ¿no? Es la primera vez que uno tiene la sensación de ¿y por qué no me ha hecho a mí esa misma pregunta? Y creo que si los árbitros tienen necesidad de clarificar algún punto, debería darse, me parece justo que debería darse a ambas partes la posibilidad de responder, y no encuentro que haya ningún problema en que te la formulen en el momento en que tú estás testificando, pero que sí que tengan, llamémoslo, la elegancia de formular esa misma pregunta al perito de la parte contraria, o al menos reservarla para volver a hacerla en el careo, ¿no? Porque además, no sé si estaréis de acuerdo con esto, pero lo que suele suceder un poco en la práctica, ¿verdad?, es que estas preguntas se suelen formular al segundo experto. O sea, una vez que se han oído a los dos expertos, al segundo que tienes ahí delante le haces la pregunta. Y claro, dejas al primero efectivamente sin la posibilidad de responder al mismo. Y ese quizás es uno de los momentos en los que como árbitros deberíamos de parar ese momento, y aunque no hayamos previsto un careo en lo que es el schedule de la audiencia, pues quizás convenga ahí pensar si no se puede hacer un mini careo, ¿verdad? O una mini sesión de preguntas que pueda hacerse de manera bastante corta, pero claro, esto plantea los problemas de agenda que todos conocemos, pero es verdad que me parece, José Antonio, que esto que planteas sucede bastante en la práctica, como los árbitros escuchan a los dos expertos y entonces al final acaban preguntándole al segundo que tienen testificando pues las preguntas que quizás deberían haberle hecho a los dos de manera conjunta, ¿no? Entre otras cosas, porque muchas veces lo que sucede es que un perito testifica un día y otro perito testifica otro, ¿no? Y entonces el árbitro tiene la sensación de que a lo mejor ese perito ya no va a estar allí el día siguiente, y aún menos si no se ha planificado un careo, ¿no? Y por tanto es como les surge esta urgencia de hacer preguntas a un perito, pero que realmente son muchas ocasiones en las que uno llega con la sensación de ¿por qué a mí no me han hecho esa misma pregunta? Me lo apunto para las cosas que los árbitros tenemos que mejorar en cuanto a careos. Pero ¿qué más? ¿Qué más deberíamos hacer los árbitros para que los careos fueran de la mayor utilidad? Y empiezo aquí con Miguel Ángel. Bueno, yo voy en línea con lo que he comentado anteriormente, y es tratar de, si bien la pregunta se hace bastante clara y concisa, acotar un poco las intervenciones de los abogados de las partes, para que no se convierta en repetitivo.
Yo creo que el careo hay que dar protagonismo más a los peritos y menos a los... O sea, también tienen que tener protagonismo, pero no tanto, ¿no? En algunos casos que me he encontrado es que ha sido otra repetición de la ratificación, pero en vez de 2 personas, pues aquí ya somos 3, dos peritos o 4, 2 peritos y 2 abogados. Y el tribunal mirando. No sé, de alguna manera esa parte solucionarla, ¿no? Manuel, ¿qué te parece? ¿Qué tenemos que hacer los árbitros para que los careos resulten de mayor utilidad? Pues yo creo que tener muy claras cuáles son las cuestiones críticas por las que hay que preguntar en el careo, hacerlo de manera inmisericordia, con las buenas maneras que os caracterizan, pero sin piedad, y si uno se intenta escapar airoso, utilizando argumentos evasivos, bueno, advertirlo y obrar en consecuencia, o bien ponerlo de manifiesto y obligarle a entrar y no decir manzanas traigo, como a veces ocurre, y luego, evidentemente, tener la máxima formación posible sobre esas cuestiones controvertidas y, si es posible, asistiros de algún experto en la sombra que os haya instruido, o de algún colega vuestro que tenga esa experiencia, para que os haya ayudado a identificar esa cuestión controvertida, los matices que existen y tratar de ponerlos de manifiesto en la vista. Ya digo, si es necesaria la asistencia de un tercero, ya que los tribunales siempre están integrados por abogados y rara vez por técnicos, pues buscar ese apoyo, ¿no? Manuel, me parece que muy elegantemente estás diciendo que a veces los árbitros no estamos todos lo bien preparados que podríamos para conducir el careo, lo cual me parece bastante cierto. Además, me parece que a veces nos da un poco de vergüenza como árbitros reconocer que quizás haya un punto clave que no hemos entendido porque pensamos que quizás lo tendríamos que haber entendido. Y bueno, no, creo que no tiene que dar tampoco esa vergüenza, entre comillas, por así decirlo, plantear los temas que simplemente no han quedado claros. José Antonio, ¿qué tenemos que mejorar los árbitros? Yo creo que has dado con un elemento clave, y porque iba a decir perder la vergüenza a la hora de hacer las preguntas. Muchas veces me da la sensación de que, llegado a ese punto, de la última sesión, hay árbitros que no te formulan preguntas porque pueda dar la sensación de que efectivamente no se han enterado del caso. Pero bueno, para eso estamos ese día. Esa es la oportunidad que los árbitros tienen, ¿no? No van a tener otra más oportunidad que la que, bueno, sí, a través de un post-hearing, pero ya sabemos los otros problemas que tienen los post-hearing. Entonces, creo que debería ser mucho más honesta por todas las partes. Es decir, si no se ha entendido el caso, pues hay que preguntarlo, aunque sea en la última sesión y después de 7 días de ratificación, ¿no? Otra circunstancia que a mí me parece que sucede en casos, en general, en los casos muy complicados, es que muchos árbitros tienen miedo a dejar de alguna manera entrever la decisión de liability, y entonces te hacen unas preguntas demasiado complicadas y como muy generales y muy enrevesadas porque no quieren dejar entrever de alguna manera su posición. Y no sé cuál sería el problema. Quiero decir, si ya tienen decidido el caso, si ya tienen muy claro y en última instancia quieren hacer una pregunta muy concreta sobre el efecto de esa decisión en liability, sobre los daños, no veo ninguna razón por la que no deberían formularla de manera clara. Pero sí que tengo muchas veces la sensación de que muchas preguntas son un poco intentando oscurecer de alguna manera la decisión de liability que ya la pueden o no haber tomado. El miedo al prejuzgamiento es real, pero vamos, eso no debería de impedir, efectivamente hay maneras de plantear preguntas muy concretas que no deberían de plantear absolutamente ningún problema. Carlos, por tu parte, ¿algo más que añadir? ¿Qué más deberíamos hacer los árbitros para mejorar? No, yo simplemente incidir sobre una cosa que comentó Manuel, que por ejemplo en temas de análisis de demoras no es tan poco habitual que uno de los árbitros, al menos sea un técnico, y eso en los casos en los que yo he estado ayudó mucho a la hora de fijar la pregunta. Y eso, si la pregunta es clara, es más fácil que la respuesta sea clara también, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que podría ser un tema que en mi opinión podría ayudar a mejorar los careos, vamos. Y los abogados, lo habéis comentado antes, a veces nos liamos a repreguntar y esto acaba apareciendo a un cross-examination de nuevo. ¿Algo más que tendremos que mejorar los abogados a la hora de los careos? Manuel, empiezo contigo.
No, a ver, yo creo que todos ya tenemos una cierta experiencia para saber cuál es el papel de cada uno y salvo esa reiteración que cuando se produce, pues evidentemente es porque hay alguna cuestión que interesa fundamentalmente a la parte, que quede remachada o que vuelva a repensarse. Yo creo que los abogados, a veces lo único que quizá yo cambiaría es el excesivo énfasis de algunos abogados por dirigir demasiado el interrogatorio y por empecinarse en que algunas cosas no se digan o no salgan. Cuando a veces pues esa discusión va a hacer que salgan sí o sí y al final te hace parecer partisano. La excesiva presión sobre el experto es lo único que en algunos casos resulta difícil, sobre todo cuando eres capaz de sostenerla y bueno, pues se la puede reprochar, ¿no? El que no sea capaz, pues ya pues sabrá lo que hace. Pero quizá esa es la única cuestión, la excesiva presión sobre el experto. Perfecto. Última pregunta para todos, que nos quedan un par de minutos solamente. Pero ¿cuál anticipáis que va a ser el futuro de los careos? ¿Se va a pasar la moda de los careos o vamos a ver cada vez más careos en arbitraje internacional? José Antonio, empezamos contigo. Yo creo que habrá más, tampoco tengo una idea muy cierta, debe ser muchos más o menos más, porque como digo, los careos son más o menos necesarios, depende de la complejidad de los casos, pero sí que veo una cierta tendencia, bien careos y sobre todo muchos post-hearing work por parte de los peritos, trabajos después, que es una especie de careo pospuesto en el tiempo, cada vez una utilidad mayor. Creo que se le está perdiendo un poco el miedo, a pesar de que todavía el careo directo, desde mi experiencia, sigue siendo marginal. Yo el 20-30% todavía no lo he visto en mis casos en particular. Carlos. Bueno, yo más que una tendencia sería un deseo, ¿no? Que si se hace, que se haga en lo que a mi entender sería lo más productivo, ¿no? Que sería con preguntas previas planteadas por el tribunal y que se permita un diálogo o un debate entre los expertos. En cuanto a tendencias, yo no veo una tendencia clara, salvo en lo que había comentado ya en temas más relacionados con el mundo anglosajón. Manuel. Pues yo creo, en mi experiencia van a más. Todos los estudios que he visto y sondeos dicen que a partir de Australia en los 70 esto se empezó a generalizar y que cada vez es más frecuente, particularmente en el arbitraje internacional y en cortes de judiciales incluso, o sea que, y en particular en temas de construcción. Así que yo creo que va más y lo celebro porque me parece una práctica muy sana y muy útil. Miguel Ángel. Yo estoy convencido de que esto irá a más y por un motivo fundamental, porque cada vez los casos son más complicados, requieren de más expertos técnicos y yo creo que para los árbitros es muy importante y muy necesario al final entender claramente esos temas técnicos que no son del ámbito de su expertise, ¿no? Perfecto. Bueno, pues con esto creo que llegamos a la hora. Muchísimas gracias a los cuatro y José Antonio, te devuelvo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos, por supuesto a Carmen, que ha moderado extraordinariamente bien esta sesión, a los invitados, que creo que han cumplido con creces lo que podíamos esperar. Han contestado a todo, han contestado sin evadir las respuestas, sin evadir las preguntas difíciles, han contestado de forma breve, directa, clara y concisa, o sea que han sido magníficos peritos. Y creo que el tema es muy interesante. Volveremos en el futuro en alguna sesión más sobre cuestiones relacionadas con estos temas. Y mientras tanto, además de agradecerle a las personas que nos han seguido, hayan tenido la amabilidad de participar en este evento de CIAM, anunciar que el próximo, la cuarta sesión de este ciclo de sesiones, será el 8 de septiembre. Normalmente lo hacemos los meses pares, como el próximo mes par sería agosto, que al menos en España no es un mes muy recomendable para este tipo de eventos, lo haremos como si fuera en el correspondiente a agosto, en los primeros días de septiembre, concretamente el 8 de septiembre, a la misma hora de siempre, a las 6 de la tarde de Madrid. Muchas gracias a todos, hasta muy pronto y si no nos vemos antes, feliz verano o felices vacaciones para los que lo tengan, que ojalá seáis todos. Un abrazo.